Hola, muchas gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Seguimos con el dolor de todo lo que ocurre en Venezuela. Los mártires, y en eso voy a dar mi opinión muy sincera, los mártires, todas las personas asesinadas en defensa de la libertad, los presos políticos 438, Leopoldo López todavía preso, tanta gente con hambre, con dificultades, la falta de respeto a los derechos humanos, es una situación que de verdad a todos nos debe preocupar. A mí particularmente me duele profundamente porque quiero hacer una declaración de amor muy profunda por el pueblo venezolano y me solidarizo totalmente con todos los que están buscando la democracia y su libertad. Quiero decir esto para ser honesta, fui embajadora allí y he tenido mucha relación con ese pueblo y pues esa es la postura que he tenido pública y privada, ¿no? Que me parece que es sano decirlo de antemano. Pero para discutir sobre el tema nos acompañan hoy Jorge Gantiva. Ese es un apellido autóctono, ¿no es cierto? Qué sí. Bueno, yo me siento feliz Muisca. que haya apellidos. Muisca. Sí, cómo no. Como que usted debe venir por ahí de un cacique muy importante. Por lo menos, de uno. De uno. Sí. Y también es filósofo y es un profesor de la Universidad del Tolima. Es cooperante del Centro Internacional Miranda. Y por otro lado tenemos ya a Ronald Rodríguez, que es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, gran analista. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Ha sido muy difícil conseguir hoy un invitado que lo tratamos de buscar hasta por debajo de las piedras, que defienda el régimen actual de Venezuela, porque queríamos tener polos opuestos y sobre todo haciendo yo esta confesión de solidaridad con el pueblo que pide libertad y democracia. Vamos a ver de todas maneras cuáles son las posturas. Empecemos por hablar de algo ocurrido en estos días que es como agridulce. Liberan a Leopoldo en el sentido que le dan casa por cárcel, lo dejan todavía preso. ¿Qué busca el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro? ¿Qué busca al dejar darle la casa por cárcel a Leopoldo López? Bueno, yo siempre he creído que el gobierno de Nicolás Maduro no actúa únicamente de forma estratégica o realmente su forma estratégica depende de demasiadas variables. En efecto, la Revolución Bolivariana es un proyecto político y por lo tanto actúa de una forma ideológica, también actúa de una forma política, pero también actúa supeditado a unas lógicas de corrupción y a unas lógicas de criminalidad que acompañan la acción del gobierno. Cuando uno trata de identificar cuáles son las últimas acciones que ha tomado el gobierno en los últimos 4 meses, hace 4 meses nadie se esperaba que de la noche a la mañana el Tribunal Supremo de Justicia pretendiera quitarle los poderes a la Asamblea Nacional, tampoco que a última hora reculara, mucho menos que después sacaran debajo de un sombrero la iniciativa de cambiar la Constitución completamente. Pero en este caso concreto, profesor, ¿cuál fue el sentido? ¿Por qué? Hay 2 alternativas. Sí. Yo creo que una, buscar la negociación. El único líder que en este momento podría llamar a la negociación y que no se vería afectado por los sectores opositores que son adversos a ella es Leopoldo López, porque él ha sufrido en carne propia lo que es la persecución política. ¿Y la segunda? La segunda yo creo que sería una lógica más estratégica ante una situación en la cual ocurrió lo que pasó la semana pasada en Venezuela, en la cual atentaron contra la Asamblea Nacional fuerzas chavistas, las medidas que vienen contra la fiscal, sacar a Leopoldo, tenerlo en su casa unos días puede ser una táctica de distracción y después volverlo a meter preso, como fue el caso de Daniel Ceballos, arguyendo que trata de volarse del país o que estás en el marco de un plan desestabilizador de Venezuela, como suele ser, y con esto bajar un poco los ánimos y concentrarse en la Asamblea Nacional Constituyente que ya está próxima. ¿Usted qué opina sobre? A mí me parece que es un gesto de paz, una manifestación de buscar una solución política al conflicto interno y por lo tanto junto a esa idea o a esa figura del gesto de paz hay una intención muy clara y es abrir un espacio de mucha legitimidad
para la Asamblea Nacional Un Constituyente. espacio de mucha legitimidad. De mucha legitimidad porque está, por supuesto, en contradicción y en entredicho y con muchos bemoles sobre Pero no es un globo que también se lanza para desviar la atención sobre la constituyente, No. o la presión internacional que empieza a dar frutos. Yo creo que hay presión internacional muy fuerte, muy importante, pero como dice Roland, también es negociación, interés de negociación, pero a mi juicio, ese gesto de paz es abrir el espacio para tener unas condiciones mucho más favorables para la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de hablar de la constituyente, este 16 se está llamando a un plebiscito por parte de la Asamblea Nacional. Ellos dicen apegados a la Constitución. Difícil tema logístico cuando se hace un plebiscito de semejante magnitud sin el apoyo del gobierno. ¿Usted qué opina, profesor Ronald, sobre este tema? Bueno, ¿cuál es el problema de la Asamblea Nacional Constituyente? Que no es legítima. No, el plebiscito. Y para deslegitimarla, la oposición ha decidido demostrar que la falta de legitimidad está reflejada en que el pueblo no la apoya. Que si fuese un proceso legítimo, como lo hizo Hugo Chávez en el 98, 99, cuando cambia la Constitución, llamaría al pueblo y le preguntaría, ¿quieren o no Constitución? Eso no se hizo en este caso. En este caso, ¿quiénes son los que están llamando a preguntar, ¿quieren o no quieren Constitución? Es la oposición. No hay un apoyo por parte del, digámoslo así, del Estado, del Consejo Nacional como Electoral. Como una estrategia chavista para desde la oposición. Por eso lo tuvieron que hacer de forma muy acelerada. Este proceso le implicó a la oposición poner las cartas sobre la mesa y hacer un proceso en menos de 20 días, llamar a todos sus votantes y decirles, mire, necesitamos demostrarle al mundo que no apoyamos esta constituyente, que el 80% de los venezolanos no la apoya. Y el gobierno no nos quiere dar el instrumento para hacerlo. Entonces, hagámoslo nosotros mismos. Pero nada más difícil que organizar elecciones y día de elecciones. Se preocupa uno, y yo lo digo con sinceridad, que la oposición no tenga ni los recursos ni la logística que se requiere para unas elecciones. ¿Usted cómo ve estas elecciones del domingo? No, pues, en primer lugar, en la Constitución no está consagrado el plebiscito. No fue incluido. Fue motivo de debate en el 1999. Claro, pero los amigos de Chávez, creo que a usted le gustaba en ese momento, ¿les pareció que lo que hizo Chávez estuvo muy legítimo y muy correcto cuando le preguntó al pueblo sobre el cambio de la Constitución o no? Sí, pero no por plebiscito. Eso se llama consulta. Esos son varias figuras que tiene el artículo 70. De hecho, la oposición ya ha empezado a cambiar el lenguaje y ha quitado de la mesa la palabra plebiscito y habla de consulta. Es de una consulta popular. Si la dices consulta. En este caso, es una consulta popular que no cuenta con el Pero CNE. si no es vinculante, ¿qué importa? Yo creo que en el terreno de lo simbólico para la oposición es muy importante, porque la oposición así podrá demostrar que la mayoría de los venezolanos no están con el proyecto de cambio Pero si no logra, profesor Ronald, pues organizar esto que es tan difícil. Yo creo que lo va a organizar e incluso que va a lograr un resultado bastante favorable, a pesar de que también va a recibir arremetidas por parte de los sectores violentos del chavismo. ¿Qué demuestra esto? En Venezuela hay cultura porque el voto en Venezuela es obligatorio, hay cultura de votar. Lo era hasta antes del 99. Hasta antes del 99. Bueno, en la Constitución del 61 era obligatorio, ya no lo es en Venezuela. Pero Venezuela tiene una cultura política muy, muy importante y eso hay que reconocérselo al chavismo. Durante el periodo de Hugo Chávez, las personas se apropiaron de su carta constitutiva. Es más, en la libra de arroz, en la libra de caraotas, venían artículos de la Constitución. Hoy, cuando uno habla con cualquier persona en Venezuela, te saca la Constitución y la tiene en la mano. Bueno, la verdad, nosotros la Constitución del 91 nos pasa parecido. Cuando uno le pregunta a la gente qué quiere, la gente dice que se cumple la Constitución del 91. Es una cosa que fue muy bonita realmente, pero en Venezuela es muy profunda. Yo creo que es muchísimo mayor y los funcionarios públicos tienen la Constitución siempre consigo. Y la cultura del voto, porque era obligatorio, era muy, muy grande. ¿Usted qué opina? No, el plebiscito no figura. Bueno, en primer lugar, es cierto que ahora están cambiando el discurso, pero hay dos elementos sobre los cuales hay que tener en cuenta, y es que hay que prestar atención cuáles son las dos preguntas. O exactamente las tres preguntas. Son tres preguntas, pero voy a decir de dos. Entonces, una justamente está relacionada frente al rechazo y al desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo tanto, es una medición de fuerza. Es a ver quién tiene... Una consulta para saber. Sí,
que tanta fuerza tiene una y otra iniciativa. Entonces estamos en un momento de la máxima tensión, de la máxima no polarización, porque este es un concepto que muy deleznable, de antagonismo, que hay antagonismo entre dos grandes. Casi guerra civil, ¿no? Virtual, un proceso de confrontación armada muy fuerte. Entonces, al rechazar y desconocer la Asamblea Constituyente, buscan, por lo tanto, constituir, si me permiten una expresión muy leninista, un poder dual. Cosas que no siempre en la... Y la segunda pregunta. Y la segunda es sobre las fuerzas militares. Las fuerzas, porque llama a la Fuerza Nacional Bolivariana a desconocer, por lo tanto, digamos, a la Asamblea Nacional Constituyente y aferrarse, por ende, a la Constitución. En ese sentido, vislumbro yo un cimiento, unos elementos, no simbólicos, sino reales, de aupar, de animar una fuerza golpista, porque el golpismo es una corriente muy animada a nivel internacional. ¿Usted opina lo mismo? Yo profesor? creo que el caso de las Fuerzas Armadas en Venezuela tiene que ser leído, digámoslo, con un rasero diferente, porque en Venezuela las Fuerzas Armadas tienen un peso muy diferente al que pueden llegar a tener en Colombia. En Venezuela el Estado se conformó gracias a las Fuerzas Armadas, y hay que decirlo, gracias a una dictadura militar. Antes de esa dictadura Bueno, todos militar, los estados se conforman cuando hay luchas de la independencia por... No, lo que el pasa caso- es que el la caso tradición venezolano legendaria de Venezuela de los Juan regímenes Vicente militares. Gómez 40 logra años. tranquilizar a los caudillos del siglo XIX y pone un orden a la fuerza y un orden que se cimenta sobre la institución armada que tenía presencia en todo el país. Y el Estado se construyó en una lógica de comodato con esa fuerza armada. El papel de los militares en la historia de Venezuela es un papel trascendental. Incluso hoy los militares venezolanos son muy diferentes a los militares colombianos porque también tienen derecho al voto. Vamos que a eso es hacer una cosa vamos muy a hacer particular en una Venezuela. pausa y continúa usted con el uso de la palabra. Bueno, profesor Ronald, lo del voto de los militares, Colombia es una excepción con otros dos países. De resto, las democracias en todas se puede votar, porque eso fue una circunstancia que dio Colombia y que ojalá se revise en algún momento. En el caso venezolano tiene un peso significativo, porque en Venezuela en este momento los que están en comando de tropa tienen militancia política, y eso es lo que no se les permite en los otros países, que los militares tengan militancia Pero sí política, es así. que digan que están a favor de un proyecto político, incluso que en grito militar hablen de socialismo, patria o muerte, que fue lo que llevó a la decisión, por ejemplo, de Raúl Isaías Baduel en su momento, que él dijo, yo con eso no voy. Exacto. Y en el 2007 hay una ruptura al interior del que en ese momento, hasta ese momento fue el ministro de Defensa y la persona que rescató a Hugo Chávez en el golpe del 2002, porque para muchos militares eso sí transgrede la lógica de un militar participando en ¿Usted qué política. opina del papel de los militares en esta situación actual de Venezuela, la situación de derechos humanos, la situación de libertades? ¿Cómo ve el papel de la fuerza pública Es que en Venezuela? los militares en Venezuela constituyen una fuerza social, histórica, conformada a través de los dos últimos O siglos. sea, ¿le parece legítimo lo que Es están decir, haciendo políticamente? Es parte constitutiva de la No, eso formación. es una realidad sociológica, le pregunto su histórico-social. opinión, claro. Hoy es real y la Constitución le otorga esos poderes. Cambiar eso es modificar entonces la regla. Y la presencia militar de Cuba para ayudar en los temas de seguridad y salud en Venezuela, ¿cómo la ve usted? No, Cuba hace parte de un gran bloque regional con Venezuela que se llama el ALBA. Y por supuesto son cooperantes dentro de un proyecto estratégico. ¿A usted le parece bien que haya militares en un país extranjero apoyando los temas de seguridad? Básicamente Cuba ha brindado apoyo social, cultural, y por supuesto tienen un programa estratégico de cooperación internacional en varios... Y para la defensa del régimen también. Y por supuesto... ¿Y usted considera que es democrático Maduro? Hoy, como lo decía Ronald, hay que entender que esto hace parte de un proyecto político llamado Revolución Bolivariana, independientemente... No, pero le pregunto a usted, si considera que hay un régimen de libertades y un régimen democrático. Venezuela puede preciarse ante el mundo de ser más democrático y más libre que muchas de las naciones que hoy se reclaman como tal.
hablo y referencio a América Latina. América Latina. Sí. Y el tema de que no hay independencia de poderes o el tema que no hay libertad de información. Usted ha visto todo lo que ha ocurrido pues con las televisiones, las radios, la persecución con algunos medios. ¿Usted lo ve como parte de...? No, efectivamente ese es un proceso muy inmaduro de la democracia venezolana, porque todavía no se ha configurado la suficiente solidez de la separación de los poderes, la configuración de un proceso. Pero allá se había dado en forma inmadura, como usted bien lo dice, pero se había dado la separación de poderes, pero ahora no la hay. El gran problema, que es otro elemento que quiero señalar, es el proceso de intervención extranjera, porque eso es lo que agrava la situación. Tenemos al profesor Ronald como abandonado. A ver, ¿qué Yo nos dice creo que esto? Venezuela ha tenido una evolución durante los años de la Revolución Bolivariana. Primero empezó como una democracia participativa y protagónica que supuestamente se amparaba en el voto popular. Y Chávez, hay que reconocerlo, durante sus primeros años tuvo un gran número de procesos electorales, incluso un referendo revocatorio, lo cual fue muy importante para limar las asperezas que en ese momento habían respecto a la legitimidad de su poder. No obstante, en el 2007 él cambia de rumbo y ya se empieza a convertir en un autoritarismo competitivo. Es decir, formalmente somos una democracia, tenemos una constitución democrática y de hecho bastante progresista y bastante democrática, pero las reglas del juego las alteramos, las vamos modificando, vamos acabando la separación de poderes y vamos manipulando la cosa. Yo creo que con Nicolás Maduro en el 2014 ya hay una ruptura sustancial. E incluso desde su mismo momento de elección, Nicolás Maduro ya empieza a transgredir, ya tiene comportamiento dictatorial, claramente. Y una de las cosas que permite demostrar ese comportamiento dictatorial fue el Tribunal Supremo de Justicia. Un Tribunal Supremo de Justicia que un día emite una sentencia donde dice vamos a quitarle los poderes a la Asamblea Nacional. Se reúne el Consejo de Seguridad y Defensa de Venezuela y el otro día, un sábado en la madrugada, cuando ningún funcionario público trabaja a esa hora, sale otra sentencia donde dice, mire, ya no, vamos a recular. Y el 1 de mayo dicen, bueno, ahora como no pudimos hacer eso, vamos a sacar una Asamblea Nacional Constituyente donde vamos a alterar las normas del juego y vamos a hacer una Asamblea Nacional Constituyente bajo estas reglas. Profesor, ¿se hace o no se hace la Constituyente en Venezuela? Va a hacerse. Eso es inevitable. ¿También opina lo Sí, mismo? sí, se va a hacer y va a ser... ¿Y le parece conveniente que se haga? Sí, pregunto claro, a los dos. es importante. Yo creo que lo que va a generar es una fractura de Venezuela. Lo que va es ir acercando cada vez más a Venezuela a un punto donde en efecto se va a ver una duplicidad de poderes. ¿Por qué? Porque va a haber una Asamblea Nacional Constituyente que solamente va a ser apoyada por menos del 20% de los venezolanos, pero que tiene un elemento de fuerza importante porque las Fuerzas Armadas están con ellos. Hoy Putin... Pero el 80% de los venezolanos no van a reconocer esa carta. La carta que se produzca ahí no va a ser reconocida por los venezolanos. ¿Qué pasa? Que una Constitución finalmente, ¿quién la reconoce? Los ciudadanos que la usan. Si un ciudadano dice, mire, la Constitución del 91 en Colombia no sirve y nadie la reconoce. Toca ir a una pausa, desafortunadamente, porque es que este tema es apasionante y complejo, difícil, para que continuemos ya casi que para concluir. Bueno. De acuerdo. Y ya para concluir, todos queremos que Venezuela recupere sus libertades, ojalá la democracia, que le vaya bien a Venezuela. La salida, muchos piensan que es negociada, otros piensan que se necesita que Estados Unidos con los generales de Venezuela llegue a una especie de negociación. Otros hablan de que el papel de Cuba con los generales también es imprescindible. Se habla mucho de que ya está pidiendo asilo Maduro, el presidente Maduro, el dictador Maduro, para mí, y que una renuncia de él sería posible. Otros llaman la posibilidad de tener elecciones y se pregunta a otros pues que la diplomacia no se ha ejercido, porque es que ir a la asamblea de la OEA, si es que a las asambleas de la OEA se va cuando uno tiene garantizados los votos en cualquier dirección, es que Estados Unidos no hizo diplomacia. No hizo diplomacia porque es que todos sabemos la influencia de Estados Unidos para conseguir un resultado en una determinada votación, inclusive Colombia misma, que en otras circunstancias muy difíciles también ha influido y ha conseguido resultados frente a dictaduras, tampoco hizo diplomacia, sino que cada uno se contenta con su voto. ¿Cómo va a ser la salida de Venezuela? ¿Cómo le parece a usted que puede ser? Yo creo que el final ya está por acercarse, todavía falta, incluso se puede extender hasta el 2019, pero la salida va a ser negociada. Y hay que entenderlo, no se está negociando una rendición del chavismo. El chavismo todavía es una fuerza política viva y que va a durar en Venezuela durante bastante tiempo. Pero
esa negociación incluirá chavismo, unas no garantías, madurismo. Chavismo, no madurismo, unas garantías para que sea una negociación en la cual se pueda llegar a acuerdos, sobre todo para hacer una transición viable en Venezuela. Y una de las cosas más difíciles que van a tener que hacer los opositores es cuál es la alternativa de salida que les vamos a dar a los chavistas. Y eso implica tragarse algunos sapos. Es decir, algunos de estos ministros que están involucrados en casos de corrupción hay que pasarles la página y permitirles un camino para que continúen siendo una fuerza política y representen al 18 o 15% de venezolanos que son chavistas. Y el resto de los venezolanos que no son chavistas, muchos incluso de los que están en Colombia, están esperando que ese momento se dé para regresar a reconstruir su país. Lo que digan las elecciones, después de una negociación. ¿Usted qué opina? No golpe militar. No golpe de Estado de ningún tipo. No cree que va a haber, de ninguna manera. No intervención de los Estados Unidos, que es lo que ha enturbiado todo el panorama. Lo que llaman ellos en esa expresión venezolana el injerencismo o la intervención, ¿no? Pero la diplomacia, la diplomacia sí funciona muy bien. Pero está ausente en este contexto. No golpe, no intervención de los Estados Unidos, salida? No guerra. Hay un punto de no retorno. Eso es, quiero señalar eso. ¿Cuándo llega? ¿Estamos en él? Hay un punto de no retorno porque estamos entre los comillas, dentro de este ciclo, los últimos 15 días. 16 de julio, domingo, 30 de julio. Estamos en 15 días. El plan, si atendemos lo que dice Recasens, en lo que dijo en la Universidad Internacional de la Florida, es que necesitan crear un escenario de no legitimación del orden, del poder establecido para o bien propiciar una intervención, una invasión. ¿Cuál va a ser la salida? Una salida es diálogo. Pero ¿cuánto tiempo llevan en diálogo? No, diálogo. ¿Pero cuánto tiempo llevan en diálogo? Los procesos de paz requieren mediaciones, escenarios, altibajos. 4 años de diálogo y la gente sufriendo y los muertos todos los días. Todos los procesos, los conflictos, doctora, usted lo conoce, en el mundo requieren unas ambientaciones, unos escenarios propicios para el proceso de diálogo. En el caso venezolano reconozco que son muchísimo más pacíficos que nosotros e incluso las cifras de muertos que tenemos hoy son inferiores a cualquier momento de nuestra historia. Pero en Venezuela tienen una voluntad de diálogo. Desde el 58 hasta hoy, en Venezuela han existido por lo menos 14 intentonas de golpe de Estado, levantamientos populares y demás, y nunca han funcionado. Los venezolanos resuelven sus diferencias a través del diálogo. Obviamente no va a ser fácil. Va a ser una especie de nuevo pacto de punto fijo donde sectores diferenciados se tienen que sentar y decir, mire, estas son las reglas del juego. Acá vamos a hacer una transición y cómo vamos a hacer esa transición. Claro, no va a ser fácil porque el régimen de Maduro tiene las armas y en este momento está tratando de cambiar la regla del juego, poner una constitución y alterarlo todo. Bueno, y la última pregunta, porque se nos acabó el tiempo. Hoy el presidente de Rusia, el presidente Putin, llama a Maduro a felicitarlo por su serenidad y por el manejo frente a la circunstancia. Este eje tiene algo que ver con la solución y es el eje Rusia, Nicaragua, Venezuela. Es lo que yo llamo el punto de tensión en el ciclo que estamos transcurriendo. Y en ese sentido, Putin, Rusia, China hacen parte de un proyecto geopolítico internacional donde Venezuela está ahí. Y por eso hace mucho más complejo. Lo de China, meterlo en el mismo paquete, China juega... Yo creo que Venezuela ha perdido muchísimo poder internacional y eso se ha visto en las últimas votaciones de la OEA, ya tienen menos influencia que antes e incluso sus considerados aliados, una cosa es lo que sale y dice, en efecto, el presidente Putin le dio un respaldo y otra cosa es la patadita que le mete por debajo de la mesa de, oiga señor, qué pena, pero las cosas no andan muy bien y hay que empezar. Ya los mismos chinos y los mismos rusos han tenido una desaceleración en cuanto a las deudas con Venezuela y en cuanto a al manejo de la economía. Es que uno no puede tener como socio una economía que se prevé que este año puede llegar a tener incluso, según algunos analistas, puede llegar a ser una contracción del 25%. Eso es una cosa que no se ha visto, es una ruptura, es decir, la economía debe seguir creciendo. Interrumpirlo, pero desafortunadamente me están avisando que se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente creo que nos va a tocar volvernos a reunir porque la situación de Venezuela tiende a agravarse, la confrontación empeora día por día
la situación es demasiado difícil. De modo que el diálogo, cuando hay muertos, tantos jóvenes perdiendo la vida, tanta gente asumiendo riesgos, se ve muy, muy complejo. Pero la salida sí tendrá que ser negociada por el bien de Venezuela, a los que les deseamos ojalá un entendimiento pronto y una recuperación de la democracia lo más rápido que se pueda.